Capítulo 4. La neurosis o el arte de amargarse la vida. Apartado 1. ¿Todos somos neuróticos? La neurosis es un concepto que introdujo en la terminología clínica el médico escocés Cullen en el año 1769, empleándolo entonces para definir aquellas enfermedades en las que no había fiebre ni afectación local de los órganos. Pero fue sin lugar a dudas Sigmund Freud, creador de la teoría psicoanalítica, el impulsor y en cierta medida el padre del concepto actual de neurosis. Para Freud, será durante la primera infancia, desde el nacimiento hasta los 5 años aproximadamente, cuando el sujeto o individuo, todos los sujetos, desarrollen una serie de situaciones traumáticas o complejos cuya superación dará lugar a la personalidad madura y estable. Si estos psicotraumas no se superan o si dicha superación es deficiente, aparecerán los síntomas neuróticos. Pero huyamos de las complicadas teorías y bajemos el plano a lo cotidiano. Así, y de una forma más coloquial, podríamos decir al neurótico como aquella persona que tiene una enorme facilidad para amargarse la vida. El neurótico o neurótica crea problemas donde no existen, vive con angustia la mayor parte de su existencia, se anticipa al futuro imaginándose situaciones que luego no ocurren como creía, se recrea en lo negativo, se complica la vida en suma hasta limitaciones insospechado, siendo él el propio sujeto su peor enemigo. Pero como ya habría intuido el lector de estas líneas, neuróticos seríamos en cierta manera todos los seres humanos. ¿Quién no ha rumiado obsesivamente alguna vez los problemas cotidianos? ¿Quién no se ha sentido ansioso sin una razón de lo que justifique plenamente? ¿Quién no ha mareado la perdiz, como decíamos coloquialmente, hasta complicar de forma absurda e innecesaria un asunto o un problema? Insistimos una vez más. Todos, de alguna forma, tenemos cierta tendencia a la neurosis. No sería, por tanto, la neurosis un problema cualitativo, sino más bien cuantitativo. Todos los sujetos que habitamos este planeta llamado Tierra sufrimos la llamada angustia existencial, angustia que surge básicamente del desconocimiento de nuestro origen y de la incertidumbre sobre nuestro futuro. Pues bien, frente a esa angustia que nos invade, desarrollamos una serie de mecanismos de defensa. La neurosis como enfermedad se manifiesta cuando esos mecanismos de defensa son insuficientes o bien son patológicos en sí mismos, apareciendo entonces síntomas que limitan y condicionan nuestra vida, es decir, estructurándose lo que es la enfermedad neurótica en sí misma. La angustia son mecanismos de defensas o bien patológicos o bien insuficientes. En ambos términos conlleva a sufrir un trastorno neurótico. Ahora bien, las cosas no son tan sencillas y la aparición e intensidad de trastornos neuróticos viene condicionada además de lo ya comentado por otros parámetros. Entre ellos, y en nuestra opinión, son fundamentales los dos siguientes. Uno de tipo genético hereditario como terreno vulnerable y otro de tipo ambiental como situacional aprendido. Intentamos explicar con un poco más de detenimiento a continuación. Todo el mundo estará de acuerdo en que no es lo mismo haber vivido una infancia hiperprotegida que la que acontece en una situación de abandono y en ausencia de las figuras paternas. Por ejemplo, no origina la misma repercusión sobre el sujeto o individuo
una relación entre hermanos armónica que otra crispada y marcada por la envidia y la rivalidad desmedida. No tiene la misma trascendencia en un ambiente familiar relajado, sin tensiones importantes, en el que el diálogo, la comunicación y el respeto presiden la mayor parte de las actividades que una atmósfera autoritaria tensa y sin relaciones interpersonales fluida. Todos estos aspectos, y en otros muchos que acontecen a lo largo de los primeros años de la vida, irían troquelando como si de un escultor se tratara la materia prima, es decir, la personalidad del sujeto, lo genético. Si esta personalidad es lo suficientemente vulnerable y el ambiente lo suficientemente propiciatorio, el resultado final casi siempre es la aparición de la neurosis. Pero aún no atrevemos a afirmar algo más significativo que contraviene de alguna manera las teorías psicodinámicas clásicas, y es el hecho de que aunque el ambiente que ha rodeado al sujeto no sea especialmente nocivo ni angustiante, sí se nos ha transmitido genéticamente una estructura de personalidad neurótica, es decir, unos rasgos de personalidad presididos por la inestabilidad emocional, la inseguridad, la dependencia, etc. Es muy probable que acabemos presentando síntomas neuróticos. El neurótico, en nuestra opinión, nace casi más que se hace. Apartado 2. Algunas formas de trastornos neuróticos. Desde que Freud, a principios del siglo XX, describió las diferentes formas de neurosis hasta el momento presente, ha habido, como todos ustedes supondrán, importantes cambios. El padre del psicoanálisis describió 4 formas de neurosis: la neurosis de angustia, la obsesiva, la histérica y la fóbica. Hoy las modernas clasificaciones que empleamos los psiquiatras han añadido formas nuevas y han modificado algunas de las que ya existentes. Vamos en un intento didáctico y divulgativo a refundir lo moderno con lo antiguo y pasar revista a las formas más importantes. En primer lugar, el trastorno de angustia. Esta forma de neurosis es una de las más frecuentes. Afecta sobre todo a mujeres en una proporción aproximada de 3:1, 3/3. Y la persona que la padece presenta una serie de episodios limitados en el tiempo durante los cuales tienen una sensación terriblemente desagradable, que es descrita como de perder el control, volverse loco o sensación de muerte. Observen, en palabras de una de las pacientes que tratamos en nuestra consulta, el relato de uno de sus episodios. Era horroroso. De repente un día empecé a notar un malestar muy intenso. Apenas podía respirar. Sentía una fuerte opresión en el corazón. Empecé también con un sudor frío. Además, me notaba como muy insegura, inestable. Creía que me iba a desmayar. No sé cuánto duró, pero fue horrible, doctor. Después todo volvió a la normalidad, pero el miedo ya no se me ha ido. Soy incapaz de salir de casa. Siempre tengo que ir con alguien y no me vaya a pasar lo mismo. Pues bien, la crisis de angustia puede presentarse en cualquier lugar y situación. No obstante, es más frecuente observarla en aquellos lugares de los que pueda ser difícil o embarazoso escapar o recibir ayuda. Esto es lo que se denomina técnicamente como agorafobia, originándose como respuesta a una serie de restricciones para desplazarse, salir a la calle y a los lugares públicos, como las llamadas conductas de evitación, apareciendo, como en el caso que hemos puesto,
de ejemplo la necesidad de ir siempre con un acompañante. En el punto número 2, trastornos fóbicos. Las fobias son una de las neurosis más frecuentes, no siendo otra cosa que un miedo irracional, absurdo, ilógico y desproporcionado ante objetos o situaciones que normalmente no tendrían que producir una reacción. Todo ello acaba originando una serie de conductas de evitación de la situación fóbica. Son muy comunes las fobias a determinados animales tales como serpientes, insectos, ratones, a la sangre, a los espacios cerrados, denominándose entonces claustrofobia, a los viajes en avión e incluso a comer, hablar o escribir en público, constituyendo estos últimos casos las llamadas fobias sociales, que, aunque menos frecuentes que las anteriores, es decir, las fobias simples, pueden originar una serie de problemas a nivel laboral y en las relaciones interpersonales muy intensos e invalidantes. En el punto número 3 está el trastorno obsesivo-compulsivo, antiguamente llamada neurosis obsesiva. Es dentro de los trastornos neuróticos uno de los más graves, importantes y rebeldes al tratamiento, tanto que algunos autores y ante cuadros de trascendencia excepcional han hablado de psicosis obsesiva. La obsesión sería una idea, pensamiento, imagen o impulso tremendamente persistente y que el propio enfermo vive como intruso y sin sentido. Por ejemplo, la idea de un padre de matar a su hijo o la de una persona religiosa de blasfemar. En ambos casos, la persona tiene clara conciencia de lo absurdo de la situación, de que todo es producto de su mente, que nadie le impone nada como ocurre en los enfermos psicóticos, con sus ideas delirantes, pero a pesar de todo ello, no puede resistirse a volver una y otra vez sobre la misma temática, creándole todo ello un intenso malestar que intenta neutralizar con una serie de conductas repetitivas, estereotipadas, que en cierta manera le alivian la tensión, aunque no en su totalidad, y que denominamos compulsiones. Entre las compulsiones, las más frecuentes serían lavarse las manos, contar repetidas veces, comprobar o tocar determinados objetos, etc. Como ya hemos anticipado, este tipo de alteración puede llegar a ser muy invalidante para la persona que padece verse envuelta en una enorme angustia frente a la que se defiende con un sinfín de actos que bloquean su vida social, sus relaciones interpersonales y afectivas, llegando en los casos más severos a una restricción total de su proyecto vital. En cuarto lugar, el trastorno histérico. La histeria, que caracteriza la variedad de neurosis más florida y llamativa desde el punto de vista clínico, es también el adjetivo peyorativo empleado coloquialmente para denominar a un individuo irritable, impulsivo y cambiante en su forma de ser, aspectos estos que nada tienen que ver con la concepción psiquiátrica de la histeria. Los trastornos histéricos pueden ser básicamente de dos tipos, de conversión y disociativos. Pasemos suscrita revista a cada uno de ellos. El trastorno de conversión tiene como característica más destacada la aparición de una serie de alteraciones somáticas tales como la parálisis de las extremidades, la afonía, convulsiones, anestesia de zonas concretas del cuerpo, ceguera, etc. Pero sin una causa física que lo justifique o explique, existiendo un cambio
un conflicto psicológico como punto de arranque. Es importante tener presente que este tipo de pacientes no producen intencionalmente los síntomas. No es una simulación para obtener una ganancia económica, por ejemplo, sino que son la expresión de una necesidad psicológica, de un conflicto inconsciente, como dirían los psicoanalistas, que pulsa por hacerse consciente y frente al cual el histérico reacciona con mecanismos de defensa patológicos, como los descritos en el párrafo anterior. El histérico no hace teatro, él es el teatro. El trastorno disociativo, que es otra variedad de la histeria, se concreta en la clínica con la aparición de una personalidad múltiple, episodios de fuga psicógena, amnesias selectivas o de experiencia de despersonalización. En esta una entidad que, aunque muy llamativa, se observa cada vez con menos frecuencia en las consultas psiquiátricas. En quinto lugar, otros trastornos neuróticos. Bajo este epígrafe se pueden incluir una amplia variedad de series de alteraciones como la hipocondría, convencimiento patológico de estar enfermo, el trastorno por estrés postraumático, que es la alteración que ocurre cuando la persona recibe un intenso impacto emocional, desarrollando desde ese momento pesadillas y recuerdos desagradables, así como síntomas depresivos y ansiosos. Trastorno por ansiedad generalizada. Es el temor o preocupación ilógica y persistente a tener problemas familiares, económicos, etc. Y que se acompaña de sensación subjetiva de inquietud, tensión, irritabilidad, etc. Dismorfofia. Preocupación obsesivoide por un defecto físico imaginario. Neurosis depresiva. Son síntomas depresivos de larga duración y relacionados con la estructura neurótica de la personalidad. Apartado 4. ¿Tienen tratamiento las neurosis? La pregunta tiene una respuesta rotunda. Sí, las neurosis pueden y deben ser tratadas, no obstante, y así como en otros capítulos de este manual, hemos hecho especial hincapié en el abordaje psicofarmacológico del problema, como por ejemplo en el caso de la depresión mayor, va a ser en el campo de la neurosis, sobre todo en la histeria, donde las técnicas de psicoterapia alcancen su mayor importancia e indicación. Ello, evidentemente, no descarta el empleo radical de otro tipo de tratamientos como son ansiolíticos e incluso los mecanismos antidepresivos, que en algunos tipos de trastornos neuróticos son arma muy eficaz para yugular los molestos e invalidantes síntomas y mejorar, en definitiva, la calidad de vida del enfermo. Dentro de la psicoterapia serían quizás las técnicas psicoanalíticas, es decir, aquellas que pretenden buscar en el inconsciente y en la interpretación de los sueños la clave del problema, una de las más utilizadas. También dan buenos resultados las terapias cognitivas, que procuran utilizar el pensamiento racional y lógico para demostrar las fantasías irracionales que una persona puede llegar a crear en su paso por la vida. Por último, estarían las terapias conductistas, cuya base se fundamenta en que los trastornos psiquiátricos son conductas erróneas aprendidas en la infancia y por tanto se pueden modificar por medio del reaprendizaje. Su indicación más importante lo constituyen las situaciones fóbicas. No obstante, y como complemento de la psicoterapia, el uso de ansiolíticos o tranquilizantes puede mejorar sensiblemente, como ya hemos apuntado, la evolución de algunos cuadros. En este sentido, es frecuente ver cómo la persona que está siendo psicoanalizada sigue de forma paralela un tratamiento farmacológico con otro profesional al ser incompatible que el mismo médico utilice ambas terapéuticas con el paciente. Así, y a título meramente informativo,
en el trastorno por angustia funciona muy bien y tiene indicación absoluta el empleo de tranquilizantes como alprazolam o tranquimacin, que va a yugular las crisis de angustia en muy poco tiempo. En los problemas obsesivos están formalmente indicados los antidepresivos como clorimipramina, anafranil, la fluoxetina, Prozac, Reneulon o Adofen. La paroxetina, Serosat y Motivan y la sertralina como Besitran y Aremis. En los cuadros de ansiedad generalizada obtienen buenos resultados el uso de ansiolíticos como el diazepam o Valium, el clorazepato o Transilium, el bromazepam, Lesatin, etc. Aunque todos seamos en cierta manera neuróticos, tal y como hemos empezado afirmando al principio del capítulo, no todos sufrimos igual ni nos afecta de la misma manera. El neurótico no es una persona rara, maniática, excéntrica o simplemente peculiar. No es un adjetivo peyorativo empleado por la sociedad, utilizado una vez más incorrectamente la terminología médica. La neurosis y por ende los neuróticos son enfermos psíquicos que sin alcanzar la gravedad de otras alteraciones como ocurre con la psicosis, sufre a veces de forma muy intensa no solo los síntomas de su trastorno, sino también la incomprensión de propios y extraños. Como ya hemos apuntado, hoy la medicina es capaz de proporcionar una serie de medidas eficaces para tratar la neurosis. En unos casos utilizados psicofármacos, medicamentos, estos que a pesar de su injustificada mala prensa son muy útiles y bastante inocuos si se utiliza bajo prescripción. En otras ocasiones serán las técnicas psicológicas las que proporcionan al paciente un importante alivio y una mejor comprensión de su enfermedad.